Dios. Gloria a Dios. Di conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que salgas de tu asiento y que saludes a una persona, le digas qué bueno es verte en la casa del Señor, dile qué bueno es que estás aquí, salte de tu línea, de tu asiento y saluda a alguien y dile qué bueno es verte, qué lindo que estamos aquí juntos para adorar a Dios. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Yo soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral, hombres y mujeres llenas del poder de Dios, que realmente aman la iglesia y aman a Dios y que oran constantemente por la iglesia y por las necesidades que tenemos en la iglesia. Pero si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Gracias por venir, eres uno de nuestros invitados. Y como ser un invitado, pues te recibimos con mucho calor, con mucha alegría. Y quiero invitarte a que pases por la mesa de los próximos pasos o la mesa de bienvenida. Ahí puedes darte más información si quieres después de hoy saber más sobre nuestra iglesia, quieres saber sobre grupos pequeños, quieres saber sobre qué hacemos nosotros como iglesia y quiénes somos. Ahí te pueden dar información. Y si es tu primera vez y vienes a la mesa de bienvenida, te va a entregar un pequeño panfleto que te da información de la iglesia. Y también tienes un cupón para usar en nuestro café al finalizar el servicio o cuando quieras puedes traerlo. Y tienes un pequeño cupón para que puedas tomarte un café o algo en nombre de la iglesia. Quiero rápidamente a los que nos están viendo en cámaras decirles que gracias por vernos. Espero que no sea la última vez. Si es tu primera vez, espero que puedas seguir viéndonos. Y si lo que estamos hablando hoy es bendición para tu vida, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, que sería Sunrise Church Español. Y ahí puedes ver todas las listas de mensajes, tenemos todas las series de hace muchos años ahí y puedes compartirlas con toda confianza. Te invitamos a que lo compartes el enlace con algún familiar en texto o de alguna otra forma. Amén. Muy bien, estamos en la tercera parte de nuestra serie que hemos titulado Profeta, Sacerdote y Rey. Y esta serie la estamos llevando hasta lo que sería Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos yéndonos para hablar sobre tres funciones que Cristo hizo mientras estuvo aquí. La primera fue profeta, la primera semana hablamos sobre la profecía, sobre dones proféticos, cómo discernir cuando algo es de Dios, cuando no es de Dios. Y la semana pasada hablamos de Jesucristo, el profeta por excelencia, el profeta que venía, que no solamente es el profeta que venía, sino que es la profecía de Dios cumplida, que es el Hijo de Dios humanado. Amén. Pero esta semana quiero hablarte sobre el sacerdocio. Y cuando hablo sobre sacerdote, ¿qué es lo primero que me viene a tu cabeza como hispano? Un cura, un padre, hombres de la sotana, un sacerdote que usa su sotana, normalmente con una calvita, algunos muy peculiar aquí, ¿verdad? Y cuando pensamos en un sacerdote católico, normalmente pensamos en extrema unción, pensamos en una sotana negra, larga o blanca también, o media cafecita oscura. Pensamos también en lo que sería el incensario y todas esas cosas. Pero no solamente la Iglesia Católica tiene sacerdotes, sino que también tú vas a encontrar por lo menos que los hindúes tienen sacerdotes. Y se llaman sacerdotes hindúes, conocidos como brahmanes, que es una casta o es un grupo que solamente pueden ser sacerdotes. Pero también los budistas tienen sacerdotes. Y son los sacerdotes budistas, hay sacerdotes budistas chinos, hay sacerdotes budistas tibetanos, que es totalmente diferente al budismo de China, son muy diferentes. Y toda esta circunstancia pues sacerdotal, cuando hablamos de sacerdote estamos pensando en personas que se han apartado para servir a Dios. Si hablamos de sacerdote católico, inmediatamente piensas en el celibato. Piensas en hombres que no se casan y que dicen que su matrimonio, su casamiento es con la iglesia, es lo que dicen. Pero hoy me gustaría hablarte en el sacerdocio bíblico, el sacerdocio original que Dios estableció. Y después, la próxima semana, voy a hablar acerca de Jesucristo como el sacerdote verdadero y su función sacerdotal para con nosotros ante el Padre. Y cuando hablamos del sacerdote bíblico, hablamos del sacerdote que Dios estableció,
es imperativo que entremos en el Antiguo Testamento. Entonces hoy vamos a estar pasando por varios libros del Antiguo Testamento y vamos a estar pasando por varios versículos, hablando de varios ejemplos sacerdotales. Pero quiero comenzar con el libro de Génesis capítulo 2, versículos 15, y te empieza diciendo así. Génesis es el primer libro de la Biblia, el Antiguo Testamento. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice en el libro de Génesis, que es el tratado teológico de Dios sobre la creación, nos dice claramente que Dios creó a un hombre y una mujer. Quiero recordarte que no existe humanidad si no existía la mujer. Porque si la mujer no existe, reproducción. Así como el hombre es importante, la mujer es igualita de importante. Y si no hay mujer, no existe reproducción. Entonces Dios crea un hombre y una mujer, y lo que Dios hace es que los pone en un huerto. Y aunque el término sacerdote no se usa en el libro de Génesis, en este capítulo 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino que después se usa en el capítulo 14, y es la primera vez que se usa el término sacerdote en el libro de Génesis, y de hecho en la Biblia, si estamos leyéndola en el orden que lo hemos hecho cronológicamente, la función de Adán y de Eva en el huerto era una función sacerdotal. ¿Por qué? Porque el huerto era un lugar donde Dios venía y trataba con ellos. Era el huerto donde Dios proveía sus necesidades. Era el lugar donde Dios literalmente dice la Biblia que se paseaba y buscaba estar con el hombre. Y la función de Adán y Eva era cuidar todo lo que había sido creado. Era una función de estar ahí como siendo instrumento de Dios para cuidar las cosas. Entonces, aunque la palabra sacerdote no se usa en el capítulo 2, si quiero que pienses en esta realidad. En la realidad de que Dios al hombre desde el principio, a la humanidad desde el principio, lo apartó para hacer una función sacerdotal donde nosotros estemos. La función de servir, la función de trabajar para Él y de cuidar las cosas. Pero después en Génesis capítulo 3 pasa algo bien interesante. En Génesis capítulo 3, versículos 21 específicamente al 23 te dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque el hombre llegó, la mujer llegó, había un árbol que no podían comer, lo cual nosotros llamamos como el fruto prohibido, y lo que ocurrió fue de que el hombre y la mujer tomaron del fruto y lo comieron. Sencillo. Y lo que ocurrió cuando comieron de ese fruto es que descubrieron su desnudez. Y su desnudez le trajo vergüenza, les trajo culpabilidad, le trajo la sensación que el pecado causa en nuestras vidas, la sensación que desobedecer el propósito de Dios en nuestras vidas nos causa. No estoy hablando de pecar, estoy hablando de desobedecer el propósito de Dios. Nosotros siempre hablamos de pecado. Hoy no quiero que pienses en pecado, yo quiero que pienses en desobedecer el propósito, lo cual es igual a pecado. Y lo que ocurre es que entonces le cayó una sensación de desnudez, de vergüenza, una sensación de culpabilidad. Y Dios hace una acción sacerdotal. ¿Qué es lo que Dios hace? Hace un sacrificio. El sacrificio que Dios hace derrama sangre. Esa sangre toma el lugar de la vergüenza, de la desnudez, de la culpabilidad del ser humano. Y Dios toma las pieles que literalmente Dios saca del sacrificio y cubre la desnudez del ser humano con las pieles. Entonces, el sacrificio que ocurre en el capítulo 3 es una función sacerdotal y Dios es el primero que lo hace. Dios establece ese sacrificio para cubrir la desnudez que nosotros teníamos, la vergüenza que nosotros teníamos, para cubrir literalmente la culpabilidad que nosotros teníamos y hacernos poder vivir y caminar, ya no con vergüenza ni con desnudez, sino sabiendo que nuestra vergüenza ha sido tapada, sabiendo que nuestra desnudez ha sido tapada, sabiendo que nuestra culpabilidad ya alguien pagó el precio por ella. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 3, ya tú empiezas a ver funciones sacerdotales ocurrir. En el capítulo 2 tú empiezas a ver cómo Dios quiere establecer un lugar, un huerto, un sitio donde Dios habite con la humanidad y el hombre y la mujer ser instrumentos, ministros de Dios para servir a Dios en ese lugar. ¿Me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien? ¿Sí? Ok. Entonces sigue la Biblia hablándote y de repente pasan 12 capítulos y llegamos a la primera vez que la Biblia te habla a ti sobre el sacerdocio o un sacerdote. Y lo ves en Génesis capítulo 14, versículo 18. Pero este no es cualquier sacerdote. El próximo domingo voy a estar hablando sobre este tipo de sacerdocio porque la Biblia te habla de que Jesucristo es sacerdote conforme a la orden de Melquisedec.
Y prepárense, porque si quieres escucharlo tienes que venir, ¿verdad? Así que no vayas a faltar el próximo domingo, es muy importante. Pero en el capítulo 14 de Génesis, versículo 18, te dice lo siguiente, te dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, Salem es la palabra o la forma aramea para shalom, que es en hebreo, que significa paz. Muy interesante el nombre de este rey. Él era el rey de paz. Eso es lo que te dice la Biblia. Y te dice, léelo conmigo, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué es lo que sacó Melquisedec? Pan y vino. Muy interesante porque en la última cena lo que Cristo hace es que saca pan y vino. Y Melquisedec tiene un encuentro con el hombre que Dios llamó para decirle, camina delante de mí, llamado Abraham. En el capítulo 12, 13 empieza a ocurrir esto de Génesis. Y Abraham se encuentra con Melquisedec, Abraham saca sus diezmos y se lo entrega a todo Melquisedec, y Melquisedec lo bendice y le da pan y vino. Elementos que hoy vamos a estar tomando nosotros en la comunión. Y a la entrada te dieron un paquetico como este. La Biblia te habla entonces de Melquisedec, que de paso era 500 años antes de que el gran profeta Moisés, que hablamos hace 2 semanas atrás, viniera. Y lo que creo que es importante comprender sobre esta situación con Melquisedec y con Moisés es que nace el hijo de Abraham, Isaac. La promesa de Dios es que él en la semilla de Abraham va a traer bendición a las tierras. Después nace de Isaac Jacob. Y Jacob viene y tiene sus hijos. 12 tribus en total eran ellos. Y de Jacob nace Judá. Y Jacob dice, de ti saldrá el que va a reinar eternamente, el que va a saldar la simiente. Hablando de una profecía en cuanto al Mesías, que significa el ungido en el hebreo, Mashiach, que es la palabra en hebreo, pero sobre todo es el Mesías, que sería Jesús, ¿verdad? El que vino, el Hijo de Dios. Pero después de eso, cuando seguimos leyendo nosotros, nos vamos a dar cuenta que ya Moisés, ya murió Abraham, murieron todos ellos, las profecías vienen, ya Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, ya es el Dios del Altísimo. Pero ahora Dios dice, ok, mi pueblo ha estado 400 años esclavos, porque Dios le dice a Abraham, tus hijos van a ser esclavos por 400 años, pero después yo lo voy a sacar de esa tierra y los voy a traer con gran bendición y lo voy a la tierra de donde estás tú caminando ahorita. Y llega Moisés para hacer esa función. Y cuando Moisés llega para hacer esa función, salen ellos del pueblo, se abre el mar rojo, el mar se abre, ellos caminan sobre el mar. Y lo que ocurre es que ahora Dios dice, es tiempo ya de establecer un lugar. Ayudar al hombre a acercarse a Dios. Entonces, la palabra sacerdote tiene una raíz etimológica que significa alguien que sirve a Dios y ayuda al pueblo a acercarse a Dios. Es como una especie de mediador entre Dios y los hombres, entre la humanidad. Y Dios le dice a Moisés, va a tener un lugar santísimo, un lugar santo, un lugar donde mi presencia va a habitar. El pueblo va a poder llegar hasta un solo sitio, pero los sacerdotes van a poder entrar. Y va a haber uno que se llamará el sumo sacerdote, y ese va a entrar una sola vez al año al lugar más santo del lugar. Y ese sacerdote va a ser el sumo sacerdote. Entonces lo que ocurre después de esto
es que Dios en Éxodo capítulo 28, versículos 1 y 2, escoge a una familia dentro de una tribu llamada Leví. Porque acuérdate, te dije de Abraham, de Isaac, de Jacob. Después te hablé acerca de los hijos de Jacob. Y uno de los hijos de Jacob se llamaba Leví. Y Moisés era de la tribu de Leví. Pero Moisés tiene un hermano llamado Aarón. Y Aarón se convirtió en la persona que hablaba en nombre de Moisés cuando Moisés fue a Egipto con todas las plagas y todos los asuntos del faraón que has leído quizás, el cruce del mar, todas esas cosas, porque Moisés hablaba así. Así hablaba Moisés. Es lo que creemos. Entonces, cuando Moisés hablaba, Aarón, que sabía hablar así también, le traducía. Y le hablaba en nombre de todo. Y lo que ocurre es que Dios le dice a Moisés en el versículo 1 y 2 del capítulo 28 lo siguiente: harás llegar delante de mí a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis cohen, sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas, es decir, todo el mundo que los vea va a saber que ellos son los sacerdotes. Todo el mundo que piense y los vea a lo lejos va a saber, estos son los sacerdotes. Son las personas que su función es trabajar para acercarme a mí hacia Dios. Vestiduras sagradas, Aarón tu hermano, para honra y hermosura. ¿Honra y hermosura de quién? ¿De Aarón? No, de Dios en la vida de Aarón. Del propósito de Dios en la vida de los sacerdotes. Pero entonces, como el sistema sacerdotal que Dios estableció, lo estableció con personas imperfectas igualitos que tú y que yo. Y no me digas que tú eres perfecto porque me voy a echar reír. Todos somos imperfectos. Aquí nadie, sin excepción alguna, está libre de tirar la primera piedra de pecado. Todo el mundo en este lugar somos personas que no somos perfectos, cometemos errores, a veces tenemos muy mal humor, nos convertimos en Hulks, en hombres verdes, cuando nos molestamos. Otros tienen un problema de hablar de más. Otros tienen un problema de no amar a su prójimo. Otros tienen un problema de la mano peluda y tocan lo que no tienen que tocar. Entonces, todos tenemos un problema en una área. Y como Dios llamó a seres humanos a trabajar con seres humanos, en Éxodo capítulo 32, unos 4 capítulos después que Dios escoge a los sacerdotes y los unge como sacerdotes y los aparta como sacerdotes, empiezan los problemas con el sacerdocio de Leví o de Aarón. Versículos 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, ¿por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, sube aquí, vas a orar conmigo 40 días, te voy a entregar las leyes para que tú puedas ministrar las leyes al pueblo y esta gente que está desorganizada pueda organizarse y pueda haber una forma que las cosas funcionen bien. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces al sacerdote Aarón, al que Dios había escogido. Y le dijeron, levántate, haznos dioses. ¿Cómo? Ya va. ¿Qué es lo que están pidiendo? Dioses. Como tú eres el sacerdote y como el Dios de Israel nos dijo que tú eres el sacerdote, pues entonces haznos dioses. No nos basta el Dios verdadero, queremos otros dioses. Tenemos que acordarnos que el pueblo había salido de Egipto. Y en Egipto había, no un Dios, había gran cantidad de dioses. Y a veces las malas costumbres se pegan. Y el pueblo tenía la mala costumbre de seguir a otros dioses. Y el pueblo va a Aarón y le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. En otras palabras, ya tiene 40 días, no ha bajado del monte. Ese se lo comió un oso, un león, un tigre, o simplemente se cayó un peñasco y se mató el tipo. Y nosotros no podemos estar sin un Dios, necesitamos un Dios, ¿me entiendes? Algo que nos pueda guiar, que nos pueda llevar. Y nosotros sabemos que le hablamos del Dios verdadero, ese Dios que abrió el mar y que hizo las langostas venir y se comieron todos los sembradíos de los egipcios. A ese que hizo caer granizo del cielo, al que hizo convertir el agua en sangre. Nosotros conocemos a ese Dios, pero nosotros queremos dioses, queremos un Dios erótico, un Dios, tú me entiendes, así de la reproducción humana, ¿me entiendes? Queremos un Dios que sepa cocinar chocolate, no, el chocolate es de los mayas, no es de los judíos. Queremos un Dios que sepa cocinar rico, queremos un Dios de la lluvia, queremos un Dios de la ultratumba, queremos a un Dios del cielo, queremos a un Dios del agua, queremos a un Dios de los ríos, a un Dios de las sequías, queremos a un Dios de las que cocen, a un Dios de los que son sinvergüenzas y que roban, queremos a un Dios de la muerte, queremos una santa muerte. Hanos dioses, por favor, no importa lo que sean. Hanos dioses. Queremos dioses. Y lo que ocurre es que Moisés llega y está allá arriba.
Y Moisés está tranquilo buscando la presencia de Dios. Y Aaroncito, el sacerdote, que en vez de pararse y decir, ¿ustedes están locos o qué? ¿Cómo creen ustedes que después de ver las maravillas de Dios y cómo Dios después de 400 años de esclavitud los ha a ustedes liberado y a mí liberado, ahora vamos a regresarnos a los mismos dioses que dejamos atrás? Cuando sabemos que hay un Dios verdadero que no es hecho por mano de hombre, que no es de piedra ni de oro, sino que se sienta en el trono de los cielos. ¿Cómo voy yo ahora a venir a hacer una imagen para adorarla? ¿Ustedes están locos o qué? Aarón no hizo eso. ¿Saben lo que hizo Aarón? Versículo 32, versículo 2 del capítulo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y él dio forma a un burril e hizo de ello un becerro de fundición. Ojo con lo que les voy a decir. Esto es bien interesante. Porque cuando tú estudias los dioses cananeos, el dios principal cananeo se llamaba El. El, que literalmente cuando traduces al español es Dios. Sencillo. Es como que alguien te dice, ¿tú crees en Dios? Y el tipo es musulmán. ¿Tú crees en Dios? Y el tipo es una persona que es, no sé, practica el Dios, no sé, cualquier Dios. Entonces es un nombre genérico, Dios, Él. La forma en que el dios cananeo se representaba era con un toro. Era el Dios y tenía la imagen, era un toro. Entonces, lo que Aarón les hace no es un toro, lo que Aarón les hace es un becerro, es un toro que todavía no es toro. Pero igualito lo hace para que lo adore. Lo que ocurre es, Aarón entonces agarra y le dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No fueron en eso, fue el Dios verdadero el que los sacó de la tierra de Egipto, no fue un toro que los sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente madrugaron, o sea que se pararon tempranito a hacer sus cosas. Y ofrecieron holocaustos, sacrificios para quitar vergüenza, los convirtieron en sacrificios de vergüenza. Y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Moisés, que está en el monte, está hablando con Dios y Dios le dice, mira, ese pueblo que yo te levanté, esa gente está ahorita teniendo un bacanal, unas orgías allá abajo, están adorando una cosa que no tienen que adorar, están emborrachándose, están haciendo lo que tienen que hacer. Baja por favor y atiéndeme ese problema ahorita mismo. De paso, es tu hermano el que le hizo el asunto. Al sacerdote que yo escogí, ese es el que está haciendo lo que no tiene que hacer. Por favor, muévete. Y Moisésito baja, disparado por ahí a 100 millas por hora. Éxodo 32, versículos 19 y 21, y dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira y arrojó las tablas de sus manos, porque Dios le había dado la ley y las rompió, y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció. ¿Qué clase de Dios se puede reducir al polvo? Y tú dirías, bueno, pues tú no dices que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, pero Jesucristo resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Pero a este Dios lo hicieron de oro y de oro que ni siquiera tiene vida. Y oro lo hicieron polvo. Y dice, esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te has hecho a este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y la respuesta de Aarón es súper irónica. Versículo 2:24, respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, o sea, esta gente son gente mala, se portan mal, me asustaron, me hicieron bu y yo me puse a temblar. Que es inclinado al mar, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego, chico, y de repente salió un becerrito caminando, brincando solito, ¿vale? Es más, se comió toda la grama que tenía que sembrar. ¿Tú puedes creer eso, Moisés? Y yo lo que estoy haciendo es un favor, chico, yo no estoy haciendo nada, ¿vale? Yo soy un tipo que me porto bien, ¿vale? Yo no ando con esas tonterías. Es más, tuve que agarrarle el lazo porque el becerrito se me va a ir corriendo. Y pues se los traje. Y Moisés, pues, lo que dice es, ¿qué te pasa, Aarón? Mire, óigame lo que voy a decir. El concepto que la gente tiene es muy equivocado. La gente piensa, y tú usas esta terminología mucho en lo que es lo eclesiástico, ministros y laicos. ¿Tú has escuchado una vez la palabra laico? Laico es una persona que no es ministro, pero que adora y sirve a Dios.
Hoy yo quiero cambiarte este concepto a ti. ¿Por qué? Porque toda persona que cree en Cristo Jesús, te tengo noticias, es llamado a ser un sacerdote para Cristo. Toda persona, a mí no me importa si tú eres hombre o mujer, si eres feo, chiquito, calvo, bien parecido, si eres alto, apuesto, ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, no me importa. No me importa si hablas chino, hebreo, español, inglés, no me importa. Si tú eres de Dios, tú eres llamado a ser un sacerdote de Dios. Sencillo. Pastor, que yo no sé predicar, no te preocupes, hay otras formas de hacer sacerdocio. El asunto está en que el sacerdote que estaba supuesto a guiar al pueblo a Dios, el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote, como era un tipo con las mismas tentaciones que tú y yo tenemos, se corrompió. Y en vez de llevar al pueblo a Dios, lo que hizo fue apartar al pueblo de Dios. Si Dios te tiene a ti una posición de liderato en esta iglesia, en cualquier iglesia, te voy a pedir un favor. En tus tentaciones, trabájalas, derrama esas tentaciones ante la presencia de Dios. Y cuando tengas que pararte firme como persona de Dios, di, no podemos hacer esto. Nosotros no servimos a un pueblo, nosotros servimos primero a Dios y ministramos al pueblo sirviendo a Dios. Nosotros no podemos negociar nuestro servicio a Dios porque a la gente no le gusta. Ahora hay momentos pastorales donde yo tengo que pararme a un pueblo entero y decirle, no lo vamos a hacer. Y la gente se me molesta, me llama, me insulta, me mandan cartas de lo feo que soy. Yo le digo, no, yo me veo en el espejo todos los días, tú no tienes que decírmelo. Yo estoy consciente de eso. Y me mandan insultos que tú, que por qué. Yo tengo noticias. Como servidores de Dios y pastores o personas que estamos en el ministerio, servimos a Dios primero. Y si el pueblo pide lo que no es de Dios, nuestro trabajo es decir, si tú lo que haces es problema tuyo, pero yo no lo voy a hacer. Por eso me encanta lo que dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, estas cosas son bien importantes que nosotros las comprendamos. Pero entonces, llegamos al pináculo de lo que lo llamo el peor de los sacerdocios que hay en la Biblia, en mi opinión. Llegamos entonces al libro de Samuel. En el libro de Samuel te presenta la historia de un hombre llamado Elías. Elías era un tipo que tenía 2 hijos. Y te dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres, léalo conmigo, impíos. ¿Usted sabe lo que es impío? Viene de la palabra pío. Y como decía esta mañana, no es que las personas sean pollitos, ¿ok? Sino que la palabra pío no es que hay pío. No, la palabra pío viene de la palabra de piedad. Entonces está diciendo que no eran hombres llenos de piedad. No eran hombres que eran conforme al corazón de Dios. Y yo me hago la pregunta, si todos los hijos de los sacerdotes eran sacerdotes, ¿cómo es posible que estos tipos sacerdotes eran impíos? ¿Será posible que hay personas que sirvan a Dios y que sean impías? ¿Será posible que hay personas que sirvan a Dios y se enriquezcan del pueblo? ¿Será posible que hay personas que sirvan a Dios y que aparte de enriquecerse del pueblo, lo que hacen es maltratar al pueblo? Sí es posible. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que Dios ha puesto en nuestras manos está compuesto por personas imperfectas como tú y yo. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Te sigue diciendo, y no tenían conocimiento del Señor. Y yo digo, pero ¿qué clase de pastores son estos, chicos? O sea, hola, yo soy pastor. Oye, háblame de tal cosa. No, yo no sé. Eso es como tú llevas a un peluquero y el peluquero nunca ha cortado pelo en su vida y te sientas a que te cortan el pelo. Terminas calvo de un lado con una melena por otro. Eso es como que tú te montes un avión y el piloto nunca ha volado un avión en su vida. ¿Tú te montes un avión de un piloto que nunca ha volado en su vida? Yo no. Por mucha fe que tenga, yo no. Ay, pastor, móntese conmigo que estoy volando, aprendiendo a volar. Móntese conmigo, estoy aprendiendo a volar. No, mijo, yo por aquí abajo para que Dios te proteja y no te mate allá arriba. Cuando tengas muchas horas volando, yo me monto contigo. No ha pasado nada. Entonces, uno tiene que comprender que esto es algo ilógico, pero es la realidad. O sea, 2 sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, que eran malos y que no conocían a Dios y eran sacerdotes. Normalmente mi experiencia pastoral me dice que cuando los líderes están mal, el pueblo también empieza a actuar mal. Y cuando el líder está bien, el pueblo empieza a buscar lo que es correcto. Segunda de Samuel capítulo 2, 22 a 23 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces esos tipos llegaban y hacían la lista. Tú sí, tú no. Me gusta esa chinita, está bella esa chinita, está preciosa.
Ay, una negrita, qué negrita tan bella. Me encantan las negritas, las morenas. Ay, esa rubia. Esa güerita. Ay, esa abuelita está preciosa también. La viejita tiene lo suyo, papá. Ay, ay, ay. ¿Alguna abuelita aquí que sea bonita? Levante la mano, gloria a Dios, qué bueno. El asunto es que lo que pasa en todo esto es que los tipos están teniendo relaciones sexuales con las mujeres del pueblo. O sea, ¿qué clase de sacerdocio es este? En vez de acercar al pueblo a Dios, están acercándolo a la corrupción moral. Y lo otro que hacía es que metían un garfio porque se hacía el sacrificio, y no pienses que los animales los mataban y los echaban que se podrían. No, la gente comía el sacrificio. Pero los sacerdotes agarraban una porción para los sacerdotes y también para la ofrenda y para la familia. Esto es agarrar las mejores porciones robando la ofrenda de Dios. Y entonces Elí, que es el sumo sacerdote, en el versículo 23 te dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo el pueblo, vuestros malos procederes, muy malos chicos, pau, no hagan eso más. Pórtense bien. Ustedes no se hacen eso, papito, ¿ok? Pum, pum, pum. O sea, ¿qué clase de sacerdocio es este? Bueno, es el sacerdocio que la naturaleza humana produjo. De un propósito divino para acercar al pueblo a Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que no busca de Dios, que no se mete con Dios, nunca va a acercar al pueblo a Dios. Lo va a alejar de Dios. Y la gente va a ver la investidura sacerdotal y va a decir, oh, esos son las personas que están a cargo, esos son los que pueden, oh, esos son las personas de Dios. Pero la realidad es que las personas de Dios es toda persona que el Espíritu Santo vive en su corazón y que adora a Dios y que busca hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hace. Entonces, en medio de todo esto, si nosotros somos sacerdotes, porque la Biblia lo dice y lo dice muy claramente, lo que ocurre al final es que Dios mata a Ofni y a Fines, a los hijos de Elí, porque Dios dice, no sigo más con eso, y Dios le dice, me voy a buscar a un sacerdote fiel y él estará ante mis días frente a ti. Muchos dicen que era Samuel, yo digo que ese es el sacerdocio de Jesús. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio que dice todos sus días y todos los días estará frente a mí. Pero cuando tú te pones a leer esto y te das cuenta de que nosotros somos llamados al sacerdocio, y ahorita te voy a decir lo que te dice la Biblia, porque la Biblia te lo dice explícitamente, dame unos segundos. Entonces yo tengo que hacerme varias preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacerme es, si yo soy llamado al sacerdocio, di conmigo, yo soy llamado al sacerdocio. Tú eres llamado a servir a Dios. Si yo soy llamado al sacerdocio y tengo pecado, porque todos tenemos pecado de una forma u otra, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué hago con mi pecado para servir a Dios? Porque el pecado te aleja de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mi pecado? Número uno, Dios envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo hizo porque Dios sabía que el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, el sacerdocio del Antiguo Testamento no era perfecto. Y Dios dijo, hay que mandar a mi hijo. Y Jesucristo dijo, heme aquí, yo voy. Y en esa cruz del Calvario, Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto e hizo la función sacerdotal. La diferencia es que no eran piel de un animal, era la sangre del Hijo de Dios, que cuando nos cubre nos limpia de todo pecado y nos hace hijos e hijas adoptivas para Dios. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que no es simplemente cubrirte de pecado, sino que la sangre de Cristo que fue derramada con el Calvario también te invita a ti ahora a servirle en el sacerdocio. La diferencia es que este proceso que Dios hace ahora me permite a mí caminar ante los pies de Cristo, meterme en su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, te sirvo con todo lo que soy. Entonces, si yo soy llamado a servir a Dios y estoy en una vida de pecado, es tiempo que te arrepientas de tu pecado. Si estás sirviendo a Dios y estás en una vida de pecado, óyeme, no te acuestes con las mujeres que están en el templo, no robes la ofrenda de Dios, no hagas becerros de oro. No te va a ir bien. No te va a ir bien. A Dios lo que es de Dios. Nunca le quites a Dios lo que es de Dios. Entonces, si yo tengo una vida de pecado, y cuando de pecado es salir fuera del propósito de Dios en mi vida, yo te invito a ti a que tú empieces a venir a nuestras reuniones, métete a orar, dile a Dios, Dios mío, estoy luchando con esto. Tienes una adicción, dile, estoy luchando con esta adicción. Tienes tentaciones fuertes, dile, estoy luchando con estas tentaciones. Y lleva esas tentaciones a la cruz de Cristo y el Espíritu Santo cambia tu corazón.
el Espíritu Santo empieza a transformar las cosas que ningún psicólogo ni nadie puede transformar. Agarra simplemente y métete en la presencia de Dios y empieza a decir a Dios, aquí vengo tal como soy, imperfecto, comprendiendo mis pecados, pero vengo pidiendo el sacrificio del Hijo tuyo en la cruz del Calvario, que me limpie y me cubre. Trata con mis debilidades, trata con lo que no tengo que hacer, perdóname, ayúdame. Y lo otro es, búscate mentores, personas que te jalen las orejas cuando te portes mal. Y que cuando estás a punto de hacer lo que tienes que hacer, mira, vale, estoy luchando con esto. Ay, papito, cafecito, vente, vamos a tomar una taza de café. Chicos, ¿qué te pasa? Vamos a trabajar esto. Vente a nuestros servicios. Pastor, es que yo busco de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes sin orar? Oh, yo nunca oro. ¿Cuánto tiempo sin leer la Biblia? Nada más cuando escucho los mensajes 2 veces al mes. Y ya, está bien, muy bueno. Métete con Dios. ¿Qué haces con el pecado? Métete con Dios. Cambia a Bad Bunny por música de oración en tu vida. Empieza a llenar lo que está en tu corazón con la palabra que cambia y transforma tus pensamientos, tu mente. Deja de estar vendiendo tu vida con cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que desminimizan la obra de Cristo en ti. Empieza a proclamar, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre por mí. Esa sangre me da entrada al Padre, me da la acción también de llevar a otros, me da la acción de predicar el Evangelio, de orar con fe, de creer la palabra de Dios. Empieza a creer y hacer lo que tienes que hacer. No permitas que el pecado te quite la capacidad de servir a Dios. Dile a Satanás, no yo, otro, no yo, perfecto no soy. Me agarro de la cruz de Cristo, me agarro de la tumba vacía y camino en Cristo Jesús hasta su segunda venida y poder ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios manifestada con aquel que fue crucificado y resucitó de la muerte. La segunda cosa que yo tengo que preguntarme es, ¿estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón? Porque si tú eres llamado a un sacerdocio, tienes que servir a Dios con todo tu corazón. Y le voy a decir una cosa, lo más difícil que hay es servir a alguien con todo su corazón. Todo cristiano dice, yo pregunto, ¿quién está en el centro de tu corazón? Y todo el mundo, Dios está en el centro de tu corazón. Hasta que te llega lo que te tienta. Y lo que tienta se pone en el centro de tu corazón. Por eso es que yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo puedo yo servir a Dios en el centro de mi corazón? Me encanta lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. En otras palabras, Él vino a ser el sacerdote que nos acercara a Dios. ¿Qué implica servir a Dios? Implica apartarnos para ser suyos. Implica comprender que nosotros tenemos que buscar su presencia, someternos a su palabra, ministrar ante Él. Implica servir a Dios y servir a su pueblo. Entonces, para yo hacer la función sacerdotal, yo tengo que comprender lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, donde te dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dios te escogió para servirle. Real sacerdocio. Dios te hizo un sacerdocio y no cualquier sacerdocio, real sacerdocio, que pertenece a Él, que tiene entrada en el cielo, realeza, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ese es tu llamado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Meterme con Dios. Y la última pregunta que yo tengo que hacerme como sacerdote, y una pregunta que yo creo que es muy importante es, si yo estoy orando por los demás, por el pueblo. Porque la función sacerdotal era hacer sacrificio. Tú no tienes que hacer sacrificio, ya Cristo lo hizo. Por favor, no me llegues un domingo aquí con un becerrito y con un cuchillo. Eso lo puedes hacer en tu casa y me lo haces en birria, que así es que a mí me gusta. No me llegues a mí aquí el domingo con un becerrito y un cuchillo y diciendo, pastor, vamos a hacer un sacrificio. No. El sacrificio perfecto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes una función sacerdotal, orar por tu pueblo. Necesitamos orar por el pueblo. Porque al orar por el pueblo nosotros cubrimos al pueblo con la oración. La iglesia que ora por su iglesia, la iglesia que ora por la gente es una iglesia que está protegida por la unción del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con una función sacerdotal. Pastor, yo no sé predicar, porque cuando predico me friso. Pastor, yo no sé cantar, porque cuando canto hasta los murciélagos se van. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No te vamos a poner aquí que nos es sordo a todo el mundo. No ha pasado nada. Pero estoy seguro
que si sabes entrar a la presencia de Dios y clamar como sacerdote, hombre o mujer que pide a Dios la bendición sobre su pueblo. Empieza como iglesia a hacer la función sacerdotal. Cubre al ministerio, cubre a los que vienen a esta iglesia por primera vez que no conocen a Cristo. Cubre a los que nos están viendo en las cámaras. Cubre a los que pasan aquí por oración. Cubre a los que vienen antes que el servicio comience a las 11 y después que el servicio acabe a las 9 para nuestro cuarto de oración que tenemos aquí entre servicios de 9 a 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Cubre a aquellos que están trabajando con el ministerio de mujeres, los que están trabajando con el ministerio de hombres, los que están trabajando en el centro de paz, los que están trabajando con las misiones, los que están trabajando con los matrimonios, los que están trabajando con el grupo de oración. Cubre a los que tienen hijos que están llenos de adicciones. Cubre a los que están luchando con sus parejas. Cubre, haz la función sacerdotal. Empieza a pedirle que el Espíritu Santo se acerque y que haga un cambio renovador en las vidas de los que estamos aquí en esta iglesia. Y los que están por venir y en todos nuestros campos. Entonces, son 3 funciones que yo tengo que hacer. Tratar con mi pecado. Tengo que asegurarme de buscar la presencia de Dios de todo corazón. Y empezar a hacer la función sacerdotal más importante, la oración. La Biblia te habla sobre Samuel. Y Samuel decía, no voy yo a pecar dejando de orar por el pueblo. El sacerdote Samuel decía, yo no voy a dejar de pecar orando por el pueblo. Entonces yo quiero invitarte, iglesia, a que nosotros comprendamos que nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios. La próxima semana te voy a hablar sobre Jesús el sacerdote perfecto y cómo Él no simplemente fue el sacerdote perfecto, sino que fue también el sacrificio perfecto. El sacerdote se convirtió en el sacrificio, el Cordero de Dios. Te invito a estar en pie. Y me gustaría que como iglesia tomáramos la comunión. La comunión lo que es simplemente pan y vino. ¿Hay alguien aquí que no tenga los elementos para la comunión? Si no tiene los elementos para la comunión, por favor levante la mano. Veo varias, a los ujieres por favor, veo una mano aquí, 2 manos aquí, 3. Mantén la mano levantada para que te vean los ujieres. Aquí hay varias personas, por favor. Aquí faltan varias personas aquí al frente. Mientras, no bajes la mano, por favor. Estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? No bajes la mano, por favor, hasta que te traigan los elementos. Muy importante. ¿Qué es lo que es la comunión? Es un pedacito de pan con una copita de jugo de uva, de vino. ¿Qué es lo que es esta comunión? Esta comunión representa exactamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque te estamos hablando de pan. Cristo dijo que este era su cuerpo, simbolizaba su cuerpo, que por él nosotros era roto. Entonces nosotros rompemos el pan, un simbolismo que en la cruz del Calvario el cuerpo de Cristo fue roto. Y después te tiene jugo de uva, o lo que nosotros llamamos como una especie de vino. ¿Y qué es lo que te dice? Jesucristo te dijo que ese era la sangre que Él derramaba para el nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios hacía, que a través de su sangre nosotros éramos cubiertos de nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Y que la sangre de Cristo no es que nos cubría de pecado, sino que nos limpiaba de pecado y nos hacía sacerdotes reales para Dios. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo esto, hay otras personas a nivel mundial que también están agarrando pan, que creen en Cristo Jesús de una manera bíblica. Agarran pan y lo toman, lo comparten en un día como hoy. Agarran vino o jugo de uva y lo toman en un día como hoy. Y esas personas que están en China, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Etiopía, en Taiwán, allá en el país del Congo, en África, mientras están haciendo esto, tú aquí estás diciendo que nosotros somos la familia y el cuerpo universal de Dios, sin importar la distancia que exista. ¿Estás conmigo? Y que el mismo Espíritu Santo que está allá está aquí. Y que el mismo sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz de Calvario los cubre a ellos, nos cubre a nosotros. Y que las venidas del Hijo de Dios, ellos la anuncian como nosotros también la anunciamos. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de Cristo. Y el comer este pan y tomar esta copa nos hace saber que nosotros somos de Cristo Jesús. Amén. Déjame leerte lo que dice la Biblia. Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Te invito a agarrar el pan y lo rompas.
Simbolismo de que el cuerpo de Cristo fue roto en la cruz del Calvario. Y que fue enterrado un cuerpo roto, pero resucitó un cuerpo glorioso. Amén. Ahora te pido que des gracias conmigo. Di gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por haber muerto por nosotros en esa cruz. Gracias, gracias. Amén. Te invito a que comamos del pan. Después dice, asimismo tomó también la copa. Toma la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias porque tú nos cubriste y nos transformaste y nos limpiaste de nuestros pecados. Tú eres el sacrificio perfecto. En Jesús tú eres el sacrificio perfecto. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, por haber dado tu vida por nosotros. Ahora te pido, Señor, que nos bendigas en tu presencia y anunciamos, Señor, tu muerte y tu resurrección hasta tu venida. Les invito a tomar de la copa. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañera o compañero de oración, por favor, pasa al frente y te invito a que aquí al frente te pongas en línea. Si tú no conoces a Jesús y hoy tú quieres tener un encuentro con Jesús, o tu corazón ya ha sido convencido de que hay algo especial en Cristo Jesús y tú quieres conocerlo más y quieres decir, Jesús, yo te invito a mi vida, yo te invito a que hagas esta simple oración conmigo. Si lo estás viendo en las cámaras y tú quieres hacer esta oración, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, o si estás aquí, simplemente haz esta oración conmigo. Te invito, iglesia, por favor, que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos. Y di conmigo, Señor Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tu palabra dice que si tú moriste por nosotros y resucitaste de la muerte, y nosotros creemos eso, nosotros también resucitaremos contigo y viviremos contigo por la eternidad. Por hacerme hijo tuyo o hija tuya, cúbreme con tu presencia. En tu santo nombre te lo pido, Señor. Amén.